Éxodo capítulo 3, verso 2. Y dice la palabra: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, ¿qué hizo? Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora pegue un saltico y váyase al verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién lo llamó? ¿En medio de qué? Y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Voy a ponerlo en contexto porque me ha parecido esta porción de la palabra sobrenatural. Cuando comenzaba el año, Dios estaba yo pasando por un momento de tribulación, y ya le voy a decir por qué momento estaba. Estaba yo en Valle de Bravo, comenzando el año. Estaba metido en un jacuzzi. Qué tribulación tan tremenda, ¿sí o no? Y yo le había pedido al Señor una palabra que marcara como el año. Yo acostumbro a pedir palabras que me den dirección para lo que va a ser todo el año. Y el Señor me llevaba a Deuteronomio capítulo 33, verso 14 al 16, que es cuando Moisés bendice la tribu de José. A José dijo, estamos leyendo Deuteronomio capítulo 33, verso 14. A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Tremendo, ¿no? Esa palabra, ¿cierto? Pero mire lo más emocionante, y fue lo que me marcó. Dice: y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Me llamaba mucho la atención, y me llamó mucho la atención en ese momento eso de la gracia del que habitó en la zarza. Cuando comenzó el año, comencé con esta palabra y comencé, mejor dicho, fortalecido. Yo decía, no, yo me sentía con esa palabra como caminaba, pero no caminaba, levitaba de lo como me sentía yo con esa palabra. Pero recuerdan que les contaba que me fui al médico a hacerme unos chequeos, y uno de los doctores que me vio me dijo que tenía una enfermedad terrible. ¿Sí recuerda o no recuerda? Y entonces esa palabra dice que de lo mejor de la tierra y de los cielos y de que no sé qué, y yo dije, bueno, ¿y eso dónde quedó? Si me están dando esta noticia. Pues uno tiene que recordar, hermano, que uno siempre tiene que tener una palabra de Dios, y la palabra de Dios la debe uno atesorar. ¿Por qué? Porque llegan momentos difíciles en la vida en que lo único que le queda a uno es creer lo que el Señor le ha dicho. Entonces yo me tomé de esa palabra, fui a otro médico, y ese otro médico me mandó a hacer unos exámenes más especializados, y en esos exámenes más especializados no salió absolutamente nada. Entonces otra vez la fe. Yo sabía que el Señor estaba conmigo, pero en el primer diagnóstico ahí me patinó la fe, y yo dije, no, pero el Señor no está. Pero en cuando las cosas marchan bien, siempre tenemos la tendencia que cuando estamos bien, Dios mío, ¿dónde te pongo? Pero cuando estamos mal, ahí sí tenemos muchas veces un segundo plan, una segunda opción, y eso nunca debe existir entre nosotros. Entonces yo decía, Señor, pero otra vez la zarza. Tuve que predicar, tuve la oportunidad de predicar en la convención de hombres que se hizo aquí en la iglesia,
Y también el Señor me habló del fuego de la zarza ardiente, de este texto bíblico. Moisés vio eso y entendió que hasta ese momento él no había hecho nada conforme a la voluntad de Dios. Usted recordará quién fue Moisés. Moisés nace y había un decreto por Faraón que tenían que matar todos los niños que nacieran de los hebreos en esa época. La mamá de Moisés lo esconde en un canasto, lo bota al río, y más adelantico estaba la hija del faraón, estaba en las orillas, lo toma, lo agarra, le gustó, ay, que tan divino el niño, que me voy a quedar con él. Y Moisés comienza a vivir en el palacio de Faraón, siendo hebreo, comienza a vivir allá y vive como un príncipe. Al cabo del tiempo, Moisés sale a caminar, a ver todo lo que había en el reino, y se da cuenta que uno de los egipcios le estaba maltratando a uno de sus hermanos, a un hebreo, y Moisés entra a defenderlo. Ay, hermano, ¿usted por qué le está pegando a él? No se ha aprovechado. Y entonces empiezan una discusión, y Moisés se le fue tanta la piedra, el enojo que le dio, que agarra y mata al egipcio. Y entonces Moisés se asusta y dice: ay Dios, ¿yo qué hice por esta piedra que a veces me controla? Y mató, lo escondió y se fue para su casita calladito. Y después vuelve y sale y encuentra a 2 hebreos peleando. Y entonces va y le dice: bueno, ¿y ustedes por qué están peleando? Y uno de ellos lo voltea a mirar y le dice: ¿quién te ha puesto por príncipe sobre nosotros? ¿O es que qué? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Oh, fíjate. Y entonces Moisés se asustó y sale corriendo y se fue a vivir. ¿A dónde? ¿A dónde se fue a vivir? Diga conmigo: al desierto. 40 años vivió en el palacio. Cuando usted lee toda la vida de Moisés, Moisés durante 40 años vive en el palacio, pero otros 40 vive en el desierto, siendo pastor de ovejas. Quizás de pronto para él ese momento no era algo de qué sentirse orgulloso. Pues yo me lo imagino él en el desierto mirando que las ovejas no se fueran por otro lugar, no comieran lo que no debían comer. Pues yo pienso que él sencillamente dijo: no, pues si esta fue la vida que me tocó vivir, pues ¿qué más se puede hacer? Yo me imagino y yo pienso que Moisés decía: ¿yo qué hice mal? Si lo único que yo quise hacer fue defender a uno de mis hermanos, ¿está mal que él hubiera defendido? No. ¿Por qué tuve que salir corriendo? ¿Por qué tengo que estar viviendo lo que estoy viviendo? Y el encuentro de Moisés con la zarza, con ese fuego, cambió su vida. Él pudo entender quién era él en Dios. Él fue uno antes de y fue otro completamente diferente después de que tuvo esa experiencia sobrenatural. Y muchas veces nosotros como cristianos, como creyentes, no tenemos esas experiencias sobrenaturales. Y por eso vivimos una vida cristiana pobre. No pobre de dinero, sino vivimos una vida cristiana en derrota, tristes, enojados, avergonzados, y no estamos viviendo aquellas cosas que nos enseña la palabra, que se nos enseña cuando se predica una vida victoriosa.
Pero todo ¿por qué? Porque sencillamente no hemos tenido esas experiencias sobrenaturales que yo pienso que una experiencia sobrenatural que uno puede tener en la vida es encontrarse cara a cara con Jesús. Si usted se da cuenta y lee este texto, dice que y se le apareció el ángel de Jehová. Algunos dicen que ese ángel de Jehová es el mismo Jesucristo. Cuando los 3 amigos de Daniel fueron metidos en el horno, Nabucodonosor fue a mirar al horno que estaba calientísimo y habían metido 3 de los amigos de Daniel, los habían metido en el horno. ¿Sí recuerda eso? Pero ¿cuántos vio el rey? Vio 4. ¿Quién estaba ahí? El ángel de Jehová, el ángel del Señor, guardando sus vidas. Entonces, cuando una persona verdaderamente tiene esas experiencias sobrenaturales con el Señor, su vida no vuelve a ser igual. Hay algo que transforma, pero no podemos confundir las experiencias con Dios y ponerlas como algo, como que tengo que temblar. No, es que tuve una experiencia, estaba yo ahí parado y empecé a temblar. Y eso no es las experiencias que el Señor quiere. No es que yo vaya al lugar secreto, me ponga a orar y para poder tener una experiencia sobrenatural, tenga que escuchar una voz que diga: Juan, María, aquí estoy. Ay, tuve una experiencia sobrenatural. No, eso no es. Cuando Moisés vio el fuego, cuando Moisés vio esa zarza, le llamó la atención y fue y se acercó y miró, evaluó. Usted puede también llegar a tener esas experiencias si no le sacara el cuerpo y si no tuviera muchas excusas cuando llega el momento de ir a su lugar secreto. Cuando llega el momento en que usted sabe que tiene que leer la palabra. Cuando llega el momento en que sabe que usted tiene que orar. Moisés sabía quién era Dios. Moisés sabía que podía esperar en él. El gran problema que yo veo es que muchos de los que conocen a Jesús lo conocen vagamente. No saben y no tienen una seguridad a ciencia cierta quién es Él. Y por eso muchos tienen ideas vagas de Jesús. No conocen verdaderamente al Señor. Por eso muchos se acercan a Él con intenciones equivocadas. Moisés sabía quién era Dios. La Biblia nos muestra grandes hombres de Dios que lo conocían al Señor. Eran tan humanos como nosotros. Elías, por ejemplo, ¿sí recuerda a Elías? Elías llegó un momento en que tenía que enfrentarse a los profetas de Baal, ¿recuerda? Y Elías comenzó a burlarse de ellos. Y eso enfureció a estos profetas. Elías les decía: oiga, oren bien, porque ellos llevaban todo el día orando. Se rasgaban sus vestiduras, se hacían heridas, invocando al Dios de ellos. Y Elías, atacado de la risa, les decía: oren más duro porque de pronto está durmiendo y no los escucha. Y eso enfurecía a estos profetas. Pero llegó el momento en que le tocó a Elías demostrar el poder de Dios. Y a través de una simple oración, una oración cambió el destino. Una oración que el Señor le dijo: Señor, ahora sí muéstrate que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que del cielo descendió fuego y consumió todo lo que había ahí. Una demostración de poder. Pero ¿qué tenía Elías diferente a lo que tú o yo tenemos? Nada, era igual de mortal a nosotros.
Lo que pasa es que él entendía quién era Dios. Lo que pasa es que él sabía quién era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a veces nosotros no sabemos y no tenemos a ciencia cierta quién es, no lo sabemos verdaderamente y por eso dudamos. Y lo digo con conocimiento de causa. Porque cuando a mí me dieron el diagnóstico médico malo, yo tuve miedo. ¿Y qué significa el temor? El temor significa duda. Si yo me hubiera tomado esa palabra y me hubiera mantenido y digo, no, esto es mentiras del diablo. A mí el Señor me dijo esto, otro gallo cantaría. Que por pura misericordia de Dios, los otros exámenes que me hicieron, el otro chequeo que me hicieron salió bien. Eso fue pura misericordia del Señor. Por eso tú debes entender quién es Dios en tu vida. ¿Quién es Jesucristo para ti? Porque muchas veces vemos en la iglesia que la gente no entiende o no sabe quién es Jesucristo para él. Por eso muchas veces he escuchado, van a un encuentro de la Universidad de la Vida y no pasa nada. ¿Sabe por qué no pasa nada? No porque Dios no se haya movido, no porque Dios no quiera hacer algo, es por la incredulidad, es porque no creen que pueda suceder algo. ¿Por qué? Porque no saben quién es Cristo. Y yo me he dado cuenta que muchas veces en la iglesia, para algunos Cristo es un cajero electrónico. Tienen un momento de dificultad económica, tienen un momento de sus finanzas no van muy bien. Entonces alguien le dice, venga, si usted se acerca a Jesús, hermano, todos esos problemas el Señor se los va a quitar. ¿Cuántos creen eso? Sí, pero no. Porque vienen con una equivocada intención de conocer a Cristo. Entonces llegan con una falsa expectativa que creen que porque entran por esa puerta, inmediatamente es como si teclearan la clave de su tarjeta de débito. Y esperan que salga. Pero así hay mucha gente que viene a la iglesia. Viene a la iglesia por un milagro. Y como el milagro no se les da, salen refunfuñando. Mentirosos. Eso es pura mentira, que Dios, que no sé. Y salen bravos de aquí porque el Señor no está ahí para hacer el milagro. Una idea vaga de lo que es Cristo. Otros piensan que para algunos Cristo, para algunos y para algunas, piensan que Cristo es Cupido. ¿Sabe quién es Cupido? ¿Sí recuerda de Cupido? Llegan y creen que los está dejando el tren. Entonces llegan a la iglesia porque como el Señor le tiene a uno la ayuda idónea. Y muchos llegan a la iglesia esperando encontrar la ayuda idónea. Y sí la van a encontrar. No se tiene que ir a Egipto a mirar a ver si allá están mejores. Sí la van a encontrar, pero aguante, espérese. Entonces como Cupido no lanza su flechita en el momento que quieren, entonces salen refunfuñando, salen criticando y salen diciendo, ay, tan mentirosos en esa iglesia. Ese man que me invitó a mí dice que allá voy a encontrar, porque entonces queremos y no conocemos verdaderamente quién es Jesucristo. Y saben, cuando yo leía la palabra acerca de esto, yo encontraba en la iglesia de Colosas, a los colosenses les escribe Pablo diciéndoles el problema que tenían ellos era que verdaderamente no conocían a Jesucristo, no conocían el evangelio verdaderamente de lo que se les había enseñado. Y por eso
tuvo que entrar Pablo a escribirle a ellos y decirles quién era Jesús. ¿Por qué? Porque el problema de la iglesia de Colosos era que a su doctrina, a la doctrina que les habían enseñado, le estaban añadiendo cosas. Le añadieron filosofía griega, le añadieron paganismo, el legalismo judío, la veneración a ángeles, una cantidad de cosas le pusieron y le añadieron al evangelio y lo dañaron. Y por eso la gente de esta iglesia estaba viviendo como estaba viviendo, mal. A veces nosotros hacemos eso con el evangelio. A veces queremos ayudar a Dios. Dios no necesita de nuestra ayuda. Dios lo que necesita es que usted se consagre. Dios lo que necesita es que usted verdaderamente lo conozca, que verdaderamente su corazón se incline ante Él. Eso es lo que necesita el Señor. Por eso Jesús en algún momento, en el libro de Mateo capítulo 16 verso 13 al 15, el Señor Jesús se acerca a sus discípulos y les dice: vengan para acá, díganme algo. ¿Qué dice la gente de quién soy yo? Y algunos de sus discípulos empezaron a decirle que tú eres Juan el Bautista. Y otros dicen que tú eres un profeta. ¿Y ustedes qué dicen quién soy yo? Y fue cuando Pedro le dijo: Señor, ¿sabes tú quién eres? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y dijo: wow, Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne. ¿A usted el Señor ya le reveló que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo? Porque si se lo ha revelado, su manera de vivir sería diferente. Por eso sigue viviendo con esas luchas con el pecado. Por eso sigue viviendo con incredulidad en su corazón. Porque el Hijo del Dios viviente no ha sido revelado verdaderamente en tu vida. Por eso Jesús les preguntó a sus discípulos. Por eso uno siempre tiene que buscar esa experiencia sobrenatural para entender quién es Jesús en mi vida. ¿Saben por qué? Porque cuando tú entiendes quién es Jesucristo en tu vida, tú no tomas decisiones equivocadas. Tú no andas enredado en las cosas del mundo. Tú no haces alianzas con afuera. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. A veces creemos que esa palabra es únicamente que yo no puedo buscar mi ayuda idónea en Egipto. Es la verdad, tú no la puedes buscar por allá. Pero tampoco puedes tener negocios con personas que no conocen del Señor. Tampoco te puedes unir en cosas con gente incrédula. No es solamente para el área sentimental, es para todas las áreas de nuestra vida. Cuando uno olvida quién es Jesús, la tendencia siempre es salirse del camino. Pero cuando yo tengo claro quién es Él, siempre en mi vida va a haber una esperanza. Moisés vio la zarza. Y cuando usted sigue leyendo el libro de Éxodo, usted se va a dar cuenta que sucedió. Moisés, al ver eso, dice, se quiso acercar y el Señor le dijo: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Y entonces cuando él entendió cuál era la santidad del Señor, ¿qué hizo? Se postró en tierra y se dio cuenta cuál era su naturaleza. Mi naturaleza es pecaminosa, Señor. Yo no puedo verte a los ojos, no puedo verte cara a cara. Fue una experiencia sobrenatural. Estaba invitando a un joven a la Universidad de la Vida. Se supone que él conoce, porque él me dijo: no, yo soy cristiano. Yo: wow, qué bueno que seas cristiano. Sí, estuve yendo muchos años a una iglesia. Yo: wow, pero vas. No, tuve un problema y no volví. Yo: wow.
Y le dije, ¿por qué no entras al curso de la Universidad de la Vida? Te va a ayudar mucho. Y me dijo, sí, ¿sabe que quiero, pastor? Pero yo creo que no la voy a librar. La verdad, yo no le entendí ese dicho. No la voy a librar. Yo decía, hay palabras, mire, lo que es el español. Hablamos español, pero diferente. ¿Sí o no? Necesité de un traductor. ¿Me traduces, por favor? Que él no va a poder, pastor. Yo, ¿y por qué crees que no vas a poder con la Universidad de la Vida? Me dice, y ahí sí le dio la garrotera. Le dio la garrotera como le dio a Moisés cuando se enfrentó a la zarza. Entonces íbamos a morir engañados. La garrotera no salió del Chavo del Ocho. La garrotera salió de Moisés. Desde allá viene eso. Y él me dice, pastor, ¿sabe qué es lo que pasa? Que no he podido con el trago. No he podido, sigo bebiendo. Y cada día bebo más, soy alcohólico, pastor, no me he podido quitar eso. Voy a la iglesia, voy, hago y nada funciona. Nada le va a funcionar, ¿sabe por qué? Porque no ha tenido ese encuentro personal con Cristo que transforma una vida. No lo ha conseguido. Y si usted verdaderamente quiere cambiar su vida, quiere cambiar la manera de vivir, la manera de actuar, quiere pensar de otra manera, usted tiene que buscar una experiencia con Cristo. No hay otra manera. Yo quisiera decirle 1 más 1, 2. Ay, así es fácil. No hay nada fácil en esta vida. Todo depende del corazón que tú tengas. Todo depende del corazón tuyo. Y a Moisés le ocurrió eso. Él sabía quién era. Él sabía quién era Dios, cómo lo podía usar. Que llegó un momento en su vida de dificultad, sí, pero después de que tuvo esa experiencia con el Señor fue otro. Él no tenía ni idea del por qué el Señor lo había mandado a cuidar ovejas. No le pasaba por la cabeza lo que Dios iba a hacer con él. Imagínese, si él no hubiera pastoreado las ovejas, si él no hubiera estado en el desierto buscándoles comida, buscándoles bebida, ustedes saben qué hubiera pasado con todos esos 3 millones de personas que sacó Moisés de Egipto. Los hubiera dejado morir de hambre. No hubieran hecho lo que hubieran hecho. ¿Por qué? Moisés nunca se imaginó que Dios iba a hacer algo sobrenatural con él. Pero lo entendió y vio su identidad y entendió cuál era el propósito de él después de que tuvo ese encuentro sobrenatural con la zarza. Pero ¿quién estaba en la zarza? El verso 2 lo dice: y el ángel de Jehová. Porque cuando tú tengas una experiencia con Cristo, ese día tú te vas a rendir completamente a los pies del Señor y ya el mundo no te va a llamar la atención. Ya las cosas que ofrece el mundo ya no te van a interesar. ¿Por qué? Porque hubo un cambio sobrenatural en tu vida. Amén. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice: ellos no tenían idea quién era Jesús. Revolvieron tantas cosas que la verdad se desdibujó, y entonces ellos ya le tiraban a todo. Entonces Pablo tiene que llegar a decirle: mire, ¿saben quién es Jesús? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud.
¿Un profeta de Dios? ¿Un ángel? No. El Pablo nos dice quién era él. Es la imagen del Dios invisible. Por eso Jesús vino a la tierra, se hizo hombre para mostrar a Dios. Por eso el Señor le dio piedra cuando le dicen los discípulos: venga, venga Señor, muéstranos al Padre y vamos a creer en ti. Muéstranos al Padre y creeremos. El Señor los voltea a mirar: oiga, he estado en medio de ustedes tanto tiempo y todavía muéstrame al Padre. No, pues si es que no lo están viendo acaso, porque el texto lo dice. Él es la imagen. Jesús es la imagen de Dios en la tierra. ¿Usted puede comprender eso? Y cuando usted lee todo este texto bíblico, es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda la creación. En Él fueron hechas todas las cosas, para Él y por Él y únicamente en Él. Y ya, y punto, se acabó el cuento. El problema es cuando le empezamos a buscar cosas. El problema es cuando empezamos a decir: no, pero venga, ¿y qué tal qué? O sea, no. Tú no puedes ver a Dios. Tú no puedes entender las cosas del Señor, porque Dios es un Dios inescrutable e inefable. En el libro de Hechos hay cosas que uno nunca le va a entender al Señor. Hay cosas que para uno, con la lógica, con el pensamiento, es imposible. Es imposible entender a Dios. Y Él nos da lo que Él nos muestra y nos revela lo que nosotros podemos llegar a entender. Cosas sobrenaturales puede hacer el Señor. En el libro de Juan, capítulo 9, 25, el Señor hace cosas que uno no puede explicar. Había un ciego, ¿recuerda? Había un ciego y lo llamaron los fariseos, lo llaman todos: bueno, venga para acá. ¿Qué fue lo que le hizo ese hombre? Y dice: la verdad no sé, porque yo solo sé una cosa: era ciego y ahora veo. Muchas veces recibimos milagros sobrenaturales y no sabemos por qué, ni entendemos el por qué. Mis estudios dijeron una cosa y después me hago otro y dice otra. ¿Y yo qué culpa? Yo no tengo la culpa. ¿Y por qué fue eso? Yo lo único que sabía era que me habían dicho que tenía yo no sé qué cosa, pero ahora no la tengo. Cosas extraordinarias. No se puede seguir viviendo una vida cristiana tan simple. La iglesia necesita tener hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Algunos dirían empoderados, pero esa palabra está tan mal enfocada. Es que estoy empoderado. ¿Empoderado de qué? Usted puede llegar a ser más si Jesús le permite que sea más. Pero eso es con un objetivo. Es que usted pueda ayudar a otros. No es para que usted se sienta el chacho, el duro, el mero. No, eso no es para eso. Eso es para que usted salga de aquí y vea al necesitado y le ayude. Tu gloria queremos ver, cantamos ahora, pero no entendemos qué es la gloria de Dios. ¿Usted ha experimentado la gloria de Dios en su vida? Sinceramente, ¿usted duda que ha experimentado la gloria de Dios? Le voy a recordar cuando experimentó usted la gloria de Dios. Cuando, siendo un pecador digno de muerte, Dios lo trajo con lazos de amor para que conociera a Jesús. Cuando usted un día le dijo: Señor, hoy yo te acepto como mi Señor y Salvador, perdóname mis pecados. ¿Ha hecho usted de corazón esa oración? Pues si usted ha experimentado la salvación y la vida eterna, usted ha experimentado la gloria de Dios.
¿Sí ve tan pequeñitos que somos delante de Él?